sobre las declaraciones del presidente sobre una pausa con las relaciones con España, con este país. Dijo que pues no se trataba de una pausa en las relaciones diplomáticas como tal, sino pues ponerle un alto, un freno a las empresas españolas como Iberdrola, que seguían robando nuestro país y que nos seguían viendo como tierra de conquista. Pero parece ser que ahora toda la oposición y toda la derecha es españolísima y ya todos salieron en defensa de España, que cómo es posible que el presidente López Obrador haga este tipo de declaraciones. Ya dijo el presidente, a ver, tranquilícense, no es ni contra el pueblo de España, que yo respeto mucho, es contra estas empresas, ¿no? Que nos han venido a saquear, que nos siguen viendo como tierra de conquista. Bueno, ya está, España ahí publicó un comunicado donde, ay, déjenme ver, aquí lo tengo. Ay, ¿dónde está? Aquí está, donde dice que rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente López Obrador en contra de España y las empresas españolas, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido José Manuel Fuentes? Primero que nada, pues hay que recordar que las relaciones de México y España siempre han sido complejas. No es la primera vez que hay este tipo de choques. Yo considero que el presidente López Obrador, desde que empezó a gobernar, ya tenía una postura con las empresas españolas. Incluso en su libro Hacia una economía moral, en el primer capítulo, pues habla sobre la conquista y que según él, según el presidente, ahí es donde viene la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en Nueva España se empieza a ver esta práctica y él lo menciona en su libro, que desde ese momento empezó la corrupción en México. Por otra parte, también hemos visto que durante la ceremonia donde se llevó a cabo para conmemorar la resistencia indígena, después de 500 años, pues no invitó a la corona española, no invitó al gobierno español. Yo creo que si hubiera estado Ricardo Anaya o José Antonio Meade, pues sí, hubieran invitado al rey, ¿no? En este caso no, el presidente López Obrador decidió invitar a otro tipo de mandatarios y otro tipo de personajes, pero no invitó a la corona española. Y eso España pues no lo aceptó de tal manera, y a mí me llama mucho la atención que el gobierno español, que es de izquierda se supone, que realmente no es de izquierda, que es el PSOE, el partido socialista obrero de España, pues realmente no es una izquierda como esperáramos, o como por ejemplo Podemos, ¿no? Que Podemos, este partido que cogobierna con el PSOE, pues ya se pronunció. Podemos dijo que el enojo del presidente López Obrador no es contra España, sino contra las empresas, como ya mencionaste, querida Celsin, pues son las que han destruido a México, y yo diría que no nada más a México, sino también en América Latina. Tenemos el caso reciente, que Repsol pues hizo un derrame petrolero, no sé quién sea responsable en las costas de Perú, incluso ahorita el gobierno de Pedro Castillo ha intentado multar a esta empresa que ha dañado ecosistemas, también en Argentina se benefició cuando Carlos Menem privatizó yacimientos petrolíferos fiscales, por ejemplo, esta empresa petrolera, pues la privatizó y Repsol fue una de las beneficiarias. Entonces, pues vemos que estas empresas pues son voraces, también tenemos Iberdrola, pero también hay que olvidar otras, que es Naturgy y Endesa, que también, bueno, tienen sometidos a los españoles ahorita con las tarifas altas eléctricas, controlan el mercado eléctrico español, y eso es lo que quieren hacer aquí en México. Esta pausa yo considero que es simbólica. Sí ha sido muy criticada, incluso yo creo que sí hay que ampliar el debate. Hace rato estuve checando el periódico El País, estuve checando El Mundo, que son periódicos españoles. Bueno, El País sabemos que tiene tendencias neoliberales y tiene inversores, ¿no? Tiene inversionistas ahí y realmente trae una agenda globalista ese periódico. Entonces, pero sí vemos que están atacando al presidente López Obrador con artículos y sobre todo quieren apuntar y quieren atacar sobre todo en el tema de la reforma eléctrica, que no les va a beneficiar a estas empresas para nada. Entonces, en ese sentido también se da esta pausa simbólica. Yo la considero simbólica porque también hay que recordar que José María Aznar pues se burló del presidente López Obrador. Entonces, pero para ya no seguir con el micrófono, ahí me quedo. Muchas gracias, querido José Manuel Fuentes. Adelante, mi querido Manuel Ibarra. Sí, coincido con Pepe. De hecho, qué bueno que aclaró el presidente que es con las élites empresariales e incluso gubernamentales de España, no con las personas de pie. Yo agregaría lo que dijo Pepe, que el pueblo español, los trabajadores españoles están sufriendo hambre. Hay gente comiendo desechos de la basura porque no les alcanza el dinero. Hay gente pidiendo apoyo económico. Hay gente siendo expulsada de sus casas o departamentos o pisos, como les dicen allá. Entonces, hace muy bien el presidente en aclarar esto. Ahora, estas élites empresariales, mediáticas, gubernamentales de España, tienen un serio problema de que no superan el colonialismo, su pasado colonial, imperial y su neocolonialismo. O sea, llegan a un punto de arrogancia que no quieren pedir ni una disculpa simbólica, como bien dice Pepe, fue una pausa simbólica, pero ni siquiera tienen esa voluntad, no de reconocernos como sus superiores ni nada por el estilo. No se les está exigiendo eso, pese a que México y América Latina superamos por mucho en población, en recursos, en todo, en demografía, incluso a España. O sea, los hemos dejado muy atrás desde hace décadas, pero no hay ni esa disposición ni de considerarnos como un interlocutor igual a ellos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué otra cosa se puede hacer, no? O sea, lo que sí es un hecho es que este gobierno no va a permitir los saqueos que permitían Calderón, Peña Nieto, y eso les incomoda mucho, ¿no? Aparte de lo que dice Pepe de todos los ataques que está recibiendo el presidente en este pasquín inmundo que señaló, también por ahí vi en redes sociales
que estos famosos programas de tertulianos, pues que son un coro de fascistas de extrema derecha, pues se la pasaron incluso insultando, haciendo comentarios clasistas, racistas, burlándose de cómo se expresa, ¿no? Verbalmente el presidente, y pues esos son, ¿no? Esos son las élites españolas, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, qué bueno que hay una distinción, pero pues que sepan, ¿no? Que no vamos a dejar que nos estén saqueando como, o sea, llegamos a extremos de que a Peña Nieto, al títere televisivo que impuso Emilio Azcárraga, ¿no? En la presidencia, lo iba a regañar un empresario español en un acto, hay una foto muy conocida, un acto público, o que el acomplejado genocida espurio Felipe Calderón colmó a su íntimo, querido y amadísimo amigo que se cayó en un avionazo presuntamente organizado por el narco Camilo Muriño y a su familia de contratos, ¿no? O sea, a ese nivel llega el acomplejamiento y sometimiento de las élites derechistas mexicanas, ¿no? O sea, realmente tienen un serio problema de colonización mental, ¿no? Y creen que todo lo que venga de España, el mexicano se ha de someter, ¿no? O sea, a ellos, porque ellos son conquistadores y nosotros somos perdedores, ¿no? O sea, esa es la mentalidad que tienen estas personas, y que también, para darles la palabra a ustedes de nuevo, pues, o sea, vemos defensas, ¿no? Personajes acomplejados, ¿no? Cerdos fascistas como Paco Calderón, Monero Calderón, ofreciendo disculpas a España. O sea, imagínate qué basura tiene alguien en la cabeza, alguien de más de 60 años, para creer que hay que pedir disculpas, ¿no? O todos esos periodistas de espectáculos y que le pedían disculpa al rey de España por lo que se presentó. O sea, eso es lo que tiene en la cabeza un sector entreguista de los mexicanos, ¿no? Muy, muy mínimo, pero con mucha repercusión en medios, ese es el problema, ¿no? Entonces, por ahí viene el asunto. Al menos durante este gobierno no se va a permitir eso. Si se permitiera, pues ya estaríamos con precios cuadruplicados, quintuplicados de energía eléctrica, como pasa en España, y pues eso no lo vamos a permitir. Así es, mi querido Manuel Ibarra. Ya quiero darle la bienvenida también a Rodrigo Alcubilla, que ya se unió a este panel, a esta mesa, Ro. Estamos hablando de la relación México-España y sobre las declaraciones del presidente de hacer una pausa. Antes de pasarnos al tema de Carlos Loret de Mola, que sigue dando de qué hablar, ya me mandó Pepe Fuentes ahí un videito que publicó Loret, ya lo tengo aquí listo. Pero dale tu opinión, querido Rodrigo, sobre este tema. Y ahora la derecha, que se resultó ser muy española, ¿no? Ahí está. Bueno, pues primero que nada, te saludo a ti, que es Elsin, Pepe, Manu, un gusto compartir otra vez aquí esta mesa de análisis, debates, comentarios, y yo le puse por ahí en mi canal de YouTube la mesa de desmontajes, porque al final de cuentas, pues nos dedicamos a tirar de una manera muy a nuestro estilo todos estos mitos y todos estos chorros mareadores que trata de tirar la oposición, sobre todo a través de los medios de comunicación, que cada día, como dice el presidente López Obrador, pues se van quitando la máscara y van quedando como los mezquinos que realmente son. Y también saludar a nuestro querido auditorio. Bueno, y entrando en materia sobre el tema de España, pues mira, si nosotros checamos el contexto histórico mexicano posterior a la conquista, que yo no diría que sería conquista, porque cuando tú vas a conquistar a otra persona, pues utilizas lo mejor de ti. Si es un chico, otra chica, no, pues te vistes bien, te pones tu perfumito, te rasuras, no como yo que estoy aquí, que parezco lija, ¿no? En el caso de las chicas también se ponen guapas, que el maquillaje, que el perfumito, Pero en el caso de España no llegaron, oiga, ¿qué les parece? Sí, no llegaron, oiga, nosotros tenemos esta experiencia cultural que pensamos que les podría servir, ¿no? Y llegaron a imponer, primero se chorearon a los tlaxcaltecas diciéndoles que les iban a quitar el dominio de los mexicas, y les prometieron, pues además, restituirles tanto económicamente como en tierras, lo que los mexicas les habían intentado arrebatar a través sobre todo de tributos, lo poco que les sacaron, porque los tlaxcaltecas siempre se resistieron a este dominio de los mexicas, pero pues de todos modos, nuestros ancestros del centro del país pues sí sacaron algo de prenda por parte del pueblo de Tlaxcala, ¿no? La realidad es que utilizaron vilmente el enojo que había por parte de las diversas culturas para sumar al ejército español fuerzas en contra de los mexicas y así poder hacer la toma de México Tenochtitlan. Posteriormente, la historia ya nos ha contado e ilustrado que no hubo un respeto por parte de la cultura española hacia los pueblos originarios que ya habitaban aquí desde hace cientos de años atrás. Posteriormente viene el periodo de la colonia, fue una historia de represión, una historia de saqueo, una historia de estar manteniendo las extravagancias de la corona española, cortesía de las colonias en América. La más grande pues, era la de la Nueva España, pero también tenemos otras colonias hacia el centro y hacia América del Sur. Mientras nosotros aquí padeciendo hambre, padeciendo violencia, padeciendo el hartazgo del pueblo español, y paralelamente los españoles allá en Europa, pues bien felices, bien contentos, manteniendo los gustos de la corona, de la nobleza, y pues también no menos importante las guerras que se dedicaron a emprender, sobre todo ya hacia el final del virreinato, cuando estalla la Revolución Francesa, en el año 1789 con la toma de la Bastilla, y pues uno de los territorios invadidos por el Imperio Napoleónico fue precisamente la península ibérica, donde se localizan España y lo que hoy es Portugal. Producto de esto fue que aquí en México hubo una desestabilización, puesto que ya sobre todo los criollos, los españoles también aquí en México, estaban inconformes de pagar un tributo a la corona española, que en ese momento ya estaba encabezada por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, mejor conocido también como el Pepe Botellas, porque si algo le gustaba, pues eran las fiestas con hartas cantidades de alcohol. Entonces, en 1808 vino un primer intento de establecer, ojo, un gobierno autónomo
En ningún momento se buscó de primera mano el establecimiento de un gobierno del pueblo. Lo que se quería establecer aquí era un gobierno autónomo, pero conservando toda la estructura jerárquica de la Nueva España, pero ahora encabezada sobre todo por los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América. Viene el periodo de independencia, ya sabemos que tuvo un lapso aproximado de 11 años, la guerra, dividido en 4 etapas, la primera encabezada por Hidalgo, la segunda encabezada por Morelos, la tercera encabezada, dicho sea de paso, por un español peninsular, Francisco Javier Mina, y la última etapa encabezada por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, aunque a los puristas no les gusta mencionar a Iturbide en esta 4ª etapa de la historia de México. Y viene un periodo ya del establecimiento, no de la República Mexicana, sino del Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide se agencia, literalmente, junto con sus cuates, el gobierno y se proclama a sí mismo como emperador, primer emperador de México. Posteriormente el imperio fue un fracaso porque México era muy, muy grande. En aquel tiempo abarcaba lo que son los casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro país, la mitad del territorio de los Estados Unidos y prácticamente todo lo que es América Central. O sea, es un país con un territorio muy vasto. Algo que yo detecto en esta historia del México, digamos, independiente, fue que nunca se pudo establecer una identidad real, una identidad netamente mexicana. Se dividen los mexicanos sobre todo en 2 sectores, en liberales y conservadores, que dicho sea de paso, hay que enseñarle a toda esa parte del pueblo mexicano ignorante que creen que el término conservador lo acuñó López Obrador, cuando en realidad es un término que se utilizó desde la etapa del México independiente para referirse a los que todavía simpatizaban con los ideales europeos, esos eran los conservadores, y los liberales que buscaban establecer precisamente de alguna forma una identidad, si bien es cierto, no tan mexicana, sí liberada de buena parte de la influencia europea y sobre todo de la participación de este sector europeo que se quedó en América precisamente para seguir viviendo de pues, las bonanzas y las bonanzas y bondades que proveen tanto México como territorio como los mexicanos. Posteriormente tienes el gobierno de Porfirio Díaz, que trata de afrancesar el país, no lo logra. Posteriormente tienes un periodo de una estiria floja, ya entrado el primer cuarto del siglo XX, se establece la Constitución de 1917, pero todavía estaba ese gusanito de querer parecernos a Europa y sobre todo ya también a los Estados Unidos. Posteriormente viene ya la época de los presidentes civiles, empezando por Miguel Alemán en el año de 1946, para el sexenio 46-52. Miguel Alemán igual trata de establecer un estilo europeo, se puede ver en algunas construcciones que todavía se levantan en el centro histórico de la Ciudad de México. Y el punto es de que si nosotros vamos recorriendo la historia ya del México reciente del siglo XX, nunca termina de cuajar una identidad netamente mexicana. Y estos grupúsculos de poder, que ahorita ya afortunadamente ya son minoría, pues todavía siguen con ese ideal de quererse parecer a Europa y a los Estados Unidos. Y no menos importante, a España, porque lo llaman la madre patria. Ya tuvimos a Felipe Calderón que le invitan a un evento allá precisamente en España, donde dice que se siente orgulloso de sus raíces españolas y mexicanas, y dijo así textualmente: así he vivido, así seguiré y así me he de morir. Y se ve españolísimo Calderón, sí. Sobre todo, ¿no? Por su cabellera rubia, su gran estatura y su abundante pelo. Sobre todo la estatura, ¿eh? Y su abundante cabellera rubia, ¿no? Sobre todo. Sí. Y todavía en ese mismo evento, quien lo estaba conduciendo, dijo que España no tenía por qué pedir disculpas. Y ahorita que se viene este conflicto a través de la reforma a la ley de la industria eléctrica, en lugar de verlo como, a ver, estos son negocios, ya no se trata de caprichos. Si nosotros checamos, a los privados extranjeros se les está dejando el 46% del mercado, no es poco. En mi opinión, debieron haberle dejado a lo mucho el 25% y que digan que les fue bien. Pero no, les dejaron el 46%. ¿Y qué tenemos? Quieren el pastel completo. Tienes a una prensa que sigue atacando ese intento de establecer una identidad nacional, una soberanía nacional, una autosuficiencia en varios sectores. Y ahorita que el presidente menciona, vamos a hacer una pausa que, ojo, vamos a poner en pausa, no es ruptura de las relaciones diplomáticas con España. Sale, además de la prensa, la oposición a decir que quieren utilizarlo como cortina de humo para ocultar y entre comillas, escándalo de la casa gris del hijo del presidente. Estas personas siguen con su ideal de que vivir sometido a gente que consideran como superior es muy cool y es de países de primer mundo y entre comillas primer mundo, cuando en realidad es un esclavismo, como dice el dicho, ¿no? Aunque tu casa sea muy bonita, pues la jaula de oro es jaula de oro. Y así es como quieren vivir estos personajes. En mi opinión, pienso que el presidente hace bien en decir, vamos a poner una pausa en estas relaciones con España. ¿Por qué? Porque ni España le pone un freno a sus empresas, ni las empresas tienen el cuidado de ser más prudentes en lo que son las inversiones. Ya, Celsin, te platicábamos en el programa de la noche del miércoles, y también cuando murió Valles, que estos empresarios fueron inteligentes, jugaron con las reglas que les permitió Peña Nieto, Calderón, y ahora que llegó López Obrador, si bien es cierto, llamaron a votar contra él, pues bueno, dicen, ok, ya ganó, pues ahora sí que vamos para adelante y vemos cómo podemos seguir haciendo negocios, pero estas personas quieren seguir viviendo en esa
colonia europea en México, y también, ¿por qué no pensar que quieren que seamos una colonia de los Estados Unidos o un patio trasero de los gringos? Ya por ahí se había mencionado en algún momento, y se resisten por completo a este ganar que a todas luces está ahí, porque el presidente ha resultado ser el dictador más chafa que ha tenido en la historia. Tiene a los periodistas de todos los medios de comunicación, tanto los que están a favor como los que están en contra. Les aceptó el diálogo a la oposición. Sigue abierto el mercado energético a la inversión privada y extranjera. Tiene buenas relaciones con los Estados Unidos. Para el tema energético invitó a Canadá para asesorar en la rehabilitación y optimización de las plantas de generación eléctrica, las hidroeléctricas. Mantiene buenas relaciones con varios países, tanto americanos como europeos. Entonces, pues, ha de ser resultado ser un dictador bastante chafa. Y lo único que está pidiendo, lo único que pide, es que las empresas españolas se midan, que se midan. Y dicho de paso, ya con esto cierro. Tendrá como unos 2-3 años, se filtró un audio en el que estaban en una reunión empresarios precisamente españoles que tienen concesionadas autopistas en México. Y entonces en este audio se escuchaba a uno de ellos decir que aquí en México estaban bien contentos. ¿Por qué? Porque ya habían recuperado no una ni dos, sino 3 veces su inversión en una autopista, no dijo. Y aún así el gobierno de Peña Nieto todavía les había renovado la concesión sobre esa autopista sobre otros 25 años, cuando el proyecto original de la concesión de las autopistas fue que el gobierno necesita inversión, ok, y la tirada era que la empresa administre la autopista. Una vez que recupere su inversión y una ganancia, lo cual es completamente normal y entendible para el sector privado, entrega la obra, entrega la autopista al gobierno y ya nos quedamos pues con una muy buena carretera. Pero en lugar de hacer eso, renovaron las concesiones de esas autopistas una y otra vez, a tal grado que, como les comento, empresas españolas que tienen concesionadas autopistas ya han recuperado 3 veces su inversión, todavía le renovaron la concesión por otros 25 años y pues ellos felices y contentos. Llega el presidente López Obrador y les dicen, oigan, güeyes, pues ya no podemos seguir así. El país ya no aguanta, ya no hay de dónde sacar más dinero. ¿Por qué? Porque, ok, ustedes tienen recursos, pero ¿qué es lo que pasa con la población? Estaban aumentando los índices de pobreza, a tal grado que llegamos a tener más de 50 millones de pobres en el país, mientras se pagaban concesiones millonarias a las empresas y todavía se les daban exenciones fiscales, condonaciones y cuanta mugre y privilegio se nos pueda ocurrir. Son cosas que no puede ser. Entonces el presidente no está pidiendo nada que esté fuera de lo que se esperaría de cualquier empresa y cualquier país que se jacte de ser decente. Gracias, Ro. Mi querido Pepe Fuentes, que ya casi se va, ya para... Ay, caray, ahí se escucha un ruidito medio extraño. Creo que nos explicó muy bien Rodrigo, ¿no? Que esto también es algo que viene ya de mucho tiempo, de nuestra historia atrás, ¿no? Este pensamiento, además, que tenemos muy clavado dentro de nosotros, de la fuerza, doblegarnos ante, sea Estados Unidos, España, otro país, buscar también la aprobación de otra nación. Vaya, ¿no? Es un problema cultural, social, que poco a poco hay que ir acabando con él. Querido Pepe, ya para ir cerrando este primer tema y pasarnos al otro, tú ya te tienes que ir a preparar el programa de los datos duros. ¿Con qué quieres tú cerrar, mi querido José Manuel Fuentes? Bueno, en el tema de España, la conquista, yo creo que sí está mal dicho, ¿no? Pero yo la veo más como un choque de civilizaciones, como decía Samuel Huntington. Yo sí la veo, yo la veo como un choque de civilizaciones, en donde incluso tenemos, y esto se lo pregunté a Lorenzo Meyer, cuando lo entrevisté el año pasado, que si España era la madre patria, me dijo que no, que más bien era el padre, pero era un padre violento. Y tiene razón el doctor Lorenzo Meyer, fue un padre violento, y fue algo sanguinario. Fue un choque de civilizaciones muy violento. Con eso me quedaría en ese sentido con la conquista. Y por otra parte, yo veo que esta pausa sí ha sido muy criticada. Incluso hemos visto pues periodistas como Julio Astillero, también de otros periodistas de la oposición, pues han criticado esta decisión, han dicho que es preocupante. Incluso yo creo que para ampliar el debate de ideas, pues les recomiendo el artículo que escribió en Milenio el ex embajador Gutiérrez Canet, en donde él habla, incluso se llama su artículo, con España, mucho ruido y pocas nueces. Creo que en algo tiene razón Canet, en que sí se debería llevar ante la justicia a las empresas que han saqueado a México, pero también hay que decirlo, en el Tren Maya también les ha dado concesiones, y creo que en ese sentido tiene razón Canet, porque dice, pues mucho ruido, pero pocas veces. En ese sentido también tiene razón Canet, pero en otra parte también, ahí no coincido con él, porque hay que ver esto como algo simbólico y que las empresas tienen que pensarlo bien, ¿no? Pero hay esta discusión y me parece excelente que existe este intercambio de ideas y que no todos pensemos igual, ¿no? Entonces, yo les recomiendo ese artículo del ex embajador y yo pues con eso me quedo, querida Ceci. Gracias, querido Pepe. Sí, no, lo veía ahorita en los tweets que estaba poniendo en pantalla, ¿no? Ahora la posición que trae Julio Astillero y demás periodistas, ¿no? No sé qué no acaban de entender, que es justo eso, es simbólico, o sea, no lo dice el presidente tal cual, literalmente. O sea, creo que aquí el presidente está defendiendo nuestro país, nuestra soberanía, lo que es nuestro, y poniendo un alto, no al pueblo de España, no a las empresas privadas que vienen a saquearnos, que desde hace años se les ha dado contratos millonarios, que por cierto, dice el presidente, hasta se llevaron a trabajar a Felipe Calderón. O sea, es como de un basta, alto, una pausa simbólica, no literal. O sea, el presidente no es, por Dios, ¿cuántos años tiene de experiencia? Ay, sí, vamos a romper relaciones con España. Él siempre ha sido muy cuidadoso con estos temas, caray. O sea, es simbólico, no se lo tomen tal cual. Más bien, quienes buscan distraernos
con este asunto, con esta declaración del presidente, es la oposición, ¿no? Dicen que lo usa el presidente para evitar que se toque el tema de la casa, de la mansión de bienestar de su hijo. Hombre, ellos lo están usando como un golpeteo y además España también, qué bárbaros, o sea, no se lo tomen tan personal, señores. Mi querido Manuel Ibarra, ¿con qué cierras este tema, Manu? No, concordando con lo que nos explican los compañeros, vuelvo a decir el punto, ¿no? Porque eso no te lo va a decir el país, ni te lo va a decir las cadenas de televisión de España, ¿no? El pueblo español está pasando hambre. Tienen una crisis económica de paro, de desempleo entre los jóvenes brutal. Entonces, el problema no es con ellos, el problema es con estas élites neocoloniales que nos siguen tratando de percibir y de imponer como inferiores a ellos, ¿no? Algo rápido para que Pepe alcance a hablar también, si puede, del tema de Loret, es que esto de que es que vienen a crear empleos a México, crean empleos mal pagados y los puestos bien pagados, como si fuera la invasión, ¿no? El genocidio. Eso, traen gente de allá a trabajar aquí en puestos directivos. O sea, es una mentira eso de que crean buenos empleos aquí. O sea, no es cierto eso. Entonces, pues eso es todo, ¿no? Sería nada más lo que agregaría. Gracias, Manu. Ro, ¿con qué cierras para pasarnos al tema de Loretito? El tema de Loretito. Bueno, pues también suscribo. Esta es una pausa necesaria. También México tiene muchas riquezas y tiene también, yo creo que los españoles en su soberbia no se han puesto a pensarlo bien, tiene muchos capitales interesantes e importantes dispuestos a invertir, dispuestos a jugar con las reglas que está poniendo esta administración, como tuvieron sus reglas Peña, Calderón, Fox, todas estas administraciones. Hay empresas que están dispuestas a venir, a adaptarse a las condiciones de México, que dicho sea de paso, no son condiciones absorbentes ni condiciones intransigentes, son condiciones justas, que como bien dijo el presidente en alguna de sus conferencias de prensa, las medidas que se establecieron en favor de esas empresas nunca se hubieran permitido en esas empresas en esos países de origen, ¿no? Entonces, hay otros empresarios del mismo sector energético dispuestos a invertir aquí en México, y lo más importante, dispuestos a pagar impuestos. Yo le escuché por ahí a una empresa alemana que venía, no recuerdo el ramo al que venía a invertir, pero una de las primeras preguntas que hizo fue cómo se organizaba el pago de impuestos para que pudiera considerarlo en su plan de inversión. O sea, ya cuando te preguntan eso de entrada, pues quiere decir que es una empresa seria y sobre todo una empresa honesta, que al final de cuentas es algo que busca mucho el presidente, ¿no? Honestidad, porque al final de cuentas la deshonestidad, la corrupción, pues nos ha dejado mucho daño y nos ha dejado con mucha falta de recursos para sectores importantísimos como son educación y salud, por decirlo menos. Entonces, pues, pienso yo que es una buena opción y que España tiene mucho más que perder que lo que tendríamos que perder nosotros si ellos dicen, pues agarro mis chivas y me voy. Pues perfecto, pues agarra tus chivas y vete. CFE tiene la capacidad para absorber las operaciones que tienes en tus plantas de generación de energía eléctrica. Pero Rodrigo, ¿sí? Pero no tenemos la tecnología, acuérdate que la oposición dice, no tenemos la tecnología, dependemos de ellos. Sí, ¿no? Pero también, eso también lo respondió el presidente, te acordarás, ¿no? Él puso como ejemplo la expropiación petrolera. Sí. ¿Qué hizo el general Cárdenas cuando hizo la expropiación petrolera? Pues compró la tecnología, preparó a la gente, creó el Politécnico para crear a los ingenieros. O sea, hay formas de adaptarse a una nueva realidad en ese sentido. Rodrigo, ¿qué pasó, cómprase la China ya, o sea, se acabó. Sí, o sea. Sí, o sea, ¿tú crees que España tiene más tecnología que China? Por favor. O sea, no, sí, o sea, no mamen, digo. O Rusia, ¿no? Va a salir carísimo. Uy, sí, no. Sí. No, imagínate. No, imagínate. Ahora sí nos va a llegar el oro de Moscú. O de Pekín. ¿Cómo se decía? Amlotovich, ¿o cómo? Andrés Manuelovich. Oigan, queridos compañeros, pues vámonos ya al otro tema.